Bien, colegas, saludarles nuevamente a cada uno de ustedes a nombre de la UGEL Azángaro, de las autoridades educativas de la región Puno. Sean bienvenidos a esta tercera jornada, tercera fecha de nuestras conferencias virtuales en arte y cultura. Vamos a abordar las estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje del lenguaje de artes visuales, siempre con la participación del maestro Jorge Luis Vázquez Velázquez, que es experto en conocimientos y temas educativos en lo que es en arte y cultura. Entonces, maestros, tanto de la UGEL Azángaro, así también de las diferentes regiones, voy a dar el pase correspondiente al maestro Jorge Luis para que pueda comenzar con la disertación. Adelante, maestro. Muchas gracias, profesor Froilán. Muchas gracias a la UGEL de Azángaro, una vez más, por esta loable misión de trabajar y de proyectarse hacia los docentes de arte y cultura de su jurisdicción, y el cual también de alguna manera está brindando pues esa cortesía para aquellos que gustan aprovechar de estos eventos de otras regiones, como usted lo ha dicho. Saludo y abrazo muy cordialmente una vez más a todos los presentes, a todos los docentes que se van incorporando para tratar esta tercera jornada, esta tercera ponencia respecto a las estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje del área curricular de arte y cultura, todo de la educación básica regular, el cual muchos nos desempeñamos seguramente. Y por qué no decirlo, esta noche pues es nuestro tercer tema respecto a el lenguaje artístico visual, ¿no? Otro lenguaje tan sublime, tan importante como los demás lenguajes del arte, a través del cual podemos comunicarnos, podemos expresar, manifestar muchos contenidos, y del mismo modo a través del cual como docentes podemos también desarrollar diversas estrategias para trabajar con nuestros estudiantes y convertirlo pues el aprendizaje en significativo, ¿correcto? Entonces, bajo esta premisa, esperando que todos nos encontremos bien de salud, todos los maestros de arte y cultura, sobre todo específicamente de la jurisdicción de Azángaro, Puno y de otras regiones que se encuentran o que están integrándose, esperando pues que todos se encuentren en óptimas condiciones, sobre todo en estos días de dificultades pandémicas, ¿no? Que aún no cesa todavía, y esperemos que pronto volvamos a la normalidad en cuanto al desempeño presencial en nuestras labores. Bien, queridos maestros, queridos arteeducadores, voy a presentar el material que he preparado para ustedes. Dicho sea de paso, también he compartido, hay una tercera carpeta en el Drive que creo que el maestro Froilán les ha compartido con anterioridad, donde encontrarán precisamente materiales respecto al lenguaje de las artes visuales. Hay algunos libros, algunos textos de otros países, del mismo modo algunos fascículos sacados en años anteriores por el Ministerio de Educación, y también algunos ejemplos de planificación en cuanto a proyectos, ¿no? En algún momento, ojalá más adelante, ustedes puedan participar. Estoy preparando también una capacitación sobre cómo trabajar con proyectos artísticos, con la planificación de proyectos, ¿no? Toda vez que nosotros ahora estamos trabajando con experiencias, hemos trabajado muchas veces con unidades, ¿no? Y ahora es importante también que conozcan cómo trabajar, abordar situaciones significativas en base a proyectos, la planificación de proyectos educativos. Por eso que vengo compartiéndoles este tipo de planificación, porque estoy seguro que en cuanto a las experiencias de aprendizaje, ya ustedes tienen diversos ejemplos emanados por el Ministerio de Educación,
a través de Aprendo en Casa, ¿no? Creo que ahora están abordando la experiencia número 8 en cuanto a la danza en relación pues con el cuidado del medio ambiente, de la ecología, de la fauna, ¿no? Que dentro del área de arte y cultura nosotros podemos trabajar muchas situaciones, abordar muchas problemáticas, toda vez que uno de los enfoques de nuestra área curricular es esta, ¿no? La interdisciplinaridad, que lo veremos el último día de evento, y también, por supuesto, la multiculturalidad, ¿no? Cómo trabajar la diversidad cultural. Como le decía, continuamos pues con las estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje en esta tercera noche, y la metodología que estábamos siguiendo desde la primera jornada es que al final más o menos dedicamos una media hora para las preguntas, para la participación, para que ustedes también manifiesten, toda vez que sabemos que muchos docentes somos profesionales en arte y cultura de alguna manera o en algún lenguaje artístico, y también a lo mejor hay otros docentes que son encargados, tienen otras carreras dentro de la educación o de las áreas del conocimiento, pero están encargados de desarrollar arte y cultura, o a lo mejor también otros docentes son artistas profesionales, ¿no? Que no han llevado el tema de la pedagogía. Entonces es importante preguntar, participar, interactuar, comentar las experiencias, toda vez que estoy seguro que ustedes tienen pues toda una vasta gama de experiencias que enriquecen su práctica, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que yo trato de hacer es transmitirles ciertas luces, ciertas ideas, de las cuales ustedes también pueden sacarle provecho y pueden acondicionar o pueden aprovecharlo, valga la redundancia, para este, ponerlo en manifiesto, ¿no? Ponerlo en práctica, abordarlo también con sus estudiantes. Entonces, vamos a ir directo al tema: estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje del lenguaje artístico visual en educación básica regular. Cómo trabajar, cómo implementar ciertas estrategias didácticas, y para ello, tal como les dije anoche, hoy les expondré a ustedes con mayor amplitud una de mis propuestas en cuanto a estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de las artes visuales, que puede ser aplicado en la educación básica regular, en el nivel secundario, como también en los niveles inicial, primaria, del cual nos habla el currículo nacional, y que puede ser aplicado también en otros escenarios educativos fuera de la formalidad, vamos a decirlo, también en casa, con nuestros propios hijos, o bueno, con los grupos que nosotros también manejemos aparte de las aulas, ¿no? Entonces, o aparte de la educación formal. Es importante que ustedes escuchen mi propuesta y saquen sus propias conclusiones. Esta propuesta yo la expuse en el primer Congreso Internacional de Experiencias en Artes, que se llevó a cabo hace algunas semanas atrás por la Escuela de Arte Público de Ignacio Merino de la ciudad de Piura, ¿no? Pero antes de nada, quiero que tengamos claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a la didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las artes visuales, ¿no? Y es que nos referimos a la forma eficaz en la planificación, ¿no? Cuán importante es la planificación, si no estamos improvisando nuestra práctica, ¿no? Y también al trabajo del docente, ¿no? Considerando que el propósito macro, el propósito general, es el de crear y despertar la motivación de los estudiantes y las condiciones internas y externas, ¿no? Entonces, mediante la didáctica, nosotros mantenemos viva esa motivación en nuestros estudiantes, considerando tanto situaciones internas como situaciones externas que podemos aprovecharlas para generar esa motivación, ¿no? Que estimulen la participación e interés para garantizar una eficiente
transmisión de saberes artístico-visuales, ¿no? En cada experiencia de aprendizaje significativo. Recuerden que siempre tenemos que preocuparnos porque ese aprendizaje, esa experiencia se convierta en significativa, que guarde relación con el estudiante y que el estudiante lo asocie a su propia vida cotidiana, ¿no? Entonces es importante. ¿Y qué son las artes visuales? ¿Por qué hablamos de artes visuales? Recordemos que la educación artística en nuestro país, para la etapa escolar, la educación escolar, ha atravesado diversos nombres, ¿no? Por ejemplo, en algunos momentos educación artística, en otros momentos educación por el arte, en otros momentos educación para el arte, y luego actualmente lleva la denominación de arte y cultura, por lo que le dije ayer, esa relación estrecha, ese vínculo que existe entre el arte y la cultura. El arte es parte de la cultura y la cultura es parte del arte, no puede estar desligada, ¿no? Recordemos que antes no se conocía este lenguaje como artes visuales, sino más bien como artes plásticas, ¿no? Entonces, sin embargo, es ya a finales del siglo XIX, siglo XX, donde empezamos a conocer ya esta definición de artes visuales y luego con el dividir de los años se empieza a adoptar en el tema de la educación, sobre todo en la educación básica regular, este lenguaje de arte visual a la evolución tecnológica aplicada pues al aprendizaje o aplicado a la práctica artística, como la cámara fotográfica, como el cine, como incluso hoy en día las herramientas tecnológicas digitales, a través de los cuales también podemos crear obras artístico-visuales, ¿no? Entonces, no solamente al hablar de arte visuales nos estamos refiriendo al dibujo, a la pintura, ¿no? A la cerámica, muy conocidos desde antañamente, sino también ahora estamos hablando de artes visuales cuando trabajamos el tema de la fotografía, cuando trabajamos el tema de los videos, cuando trabajamos el diseño gráfico electrónico, digital, ¿no? Entonces, las opciones, pues, diversas que tenemos ahora, se enmarcan dentro de esta concepción del lenguaje de las artes visuales. Estas tienen como finalidad comunicar al espectador lo que los artistas desean expresar por medio de imágenes, ¿no? Las artes visuales, el lenguaje que usa las artes visuales es comunicarse a través del uso de imágenes, imágenes creadas por artistas que de una manera pues creativa va planteando sus propuestas, ¿no? Haciendo uso del lenguaje visual y valiéndose de formas que pueden ser formas bidimensionales cuando hablamos de dibujo, de pintura, que pueden ser formas tridimensionales cuando hablamos de escultura, de cerámica, etcétera, que pueden ser también electrónicas cuando hablamos de diseño digital, ¿no? También valiéndose de estilos, ya vamos a ver luego cuanto a los estilos de técnicas, medios y materiales diversos, ¿no? Para trabajar las artes visuales, para promover la didáctica en las artes visuales, también no hay limitaciones, ¿no? Podemos trabajar con diversidad de materiales, con diversidad de medios, y creo que ese es el reto de cada docente de promover ello, ¿no? Atendiendo tanto a los elementos, dentro del lenguaje de las artes visuales hablamos de elementos, como a los principios compositivos, ¿no? A ello le llamamos las cualidades formales de una obra de arte, que muchas veces el estudiante tiene que saber decodificar como espectador crítico, como receptor, tiene que saber interpretar o leer esos elementos y esos principios compositivos, ¿no? Como por ejemplo las líneas, los colores. Cuando hablamos de elementos, las líneas, los colores, la textura, ¿no? La forma, la luz. Cuando hablamos de principios, cuando descubrimos qué tipo de composición tiene la obra, con qué tipo de equilibrio o de balance, etcétera, ¿no? Entonces, eso poco a poco voy a ir explicándoles.
¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las obras en sí cumplan con su función y propósito. Recordemos que toda obra de arte, y muy especialmente una obra de arte visual, busca una función y un propósito, ¿no? Una función educativa, una función estética, una función utilitaria, una función religiosa, mágica, etcétera, ¿no? Y el propósito que el artista también busca a través del mensaje que quiere transmitir, según el contexto, ¿no? En qué contexto se da, a nivel contexto personal, qué situación personal está atravesando el artista, ¿no? En el momento que está creando la obra o que lo impulsa a crear la obra, o qué situación histórica está atravesando en ese momento donde se ubica el artista, el momento que está creando la obra, etcétera, ¿no? Hasta política, religiosa, ¿no? Que son los diversos tipos de contextos en el momento que se crea la obra de arte, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes tengan claro respecto a esta definición en cuanto a las artes visuales. Bien, entonces, el objetivo de esta ponencia es promover la enseñanza-aprendizaje didáctica de las artes visuales en la educación básica regular y formas del quehacer educativo, otras formas del quehacer educativo también, como les dije al principio, por medio de la aplicación de 7 principios que estoy proponiendo y que les voy a explicar principio por principio, ¿no? Abstraídos del vocablo acróstico y de alguna manera polisémico rayarte, ¿no? Rayarte que cuando escuchamos podemos interpretarlo como que nos invoca o nos invita a rayarnos, a salir de nuestros límites y a ser creativos en nuestra práctica pedagógica, ¿no? Es ser diferentes, marcar la diferencia por nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, y rayarte también, que muchas veces es lo asociamos como que tengo que coger un material cierto y empezar a hacer mis trazos, a rayar, a hacer mis bocetos, ¿no? Entonces, que es aplicable, por supuesto, a las artes visuales. Entonces, este vocablo acróstico rayarte que yo estoy proponiendo se compone de 7 subvocablos, ¿no? R de rediseñar, A de acuarelar, Y de yuxtaponer, A de abstraer, R de registrar, T de texturizar y E de evaluar. Y verán ustedes su vocablo. A lo mejor aquí contamos con especialistas también o con profesionales en artes visuales que comprenderán la definición de estos subvocablos. Y bueno, para el que de repente no tiene tanta familiaridad, por eso que estoy explicándole. Sabemos que la palabra rediseñar siempre se usa también en las artes visuales, ¿no? Y hasta en la creación de proyectos diversos, ¿no? Diseñas y de repente rediseñas, ¿no? Rediseñar es importante. Acuarelar, ¿no? De trabajar con acuarela, ¿no? Pero esto tiene un sentido que les voy a explicar luego, ¿no? Acuarelar rápidamente es trabajar con un material acuarelable con uso de bastante agua y esparcir rápidamente la pintura, ¿no? Yuxtaponer, que quiere decir poner un color al lado de otro color, ¿no? Juntarlos, ¿no? Abstraer, que viene pues de abstracto, el término abstracto, ¿no? Complementar, sacar esencias, ¿no? Registrar, que es mediante los apuntes, los bocetos, texturizar, ¿no? Que viene pues de textura, ¿no? Textura suave, textura áspera, ¿no? Etcétera. Y evaluar, ¿no? Que es importante, ya lo hemos mencionado en las noches anteriores, cómo evaluar nuestros procesos, nuestra socialización de proyectos artístico-visuales, cuando promovemos a nuestros estudiantes como artistas. Entonces, ¿cómo evaluar? Autoevaluarse, pero también se refiere esto a cómo evaluar nuestra práctica docente. Entonces, paso a explicar con mayor detalle a continuación. El primer punto, el primer subvocablo, rediseñar. Aquí hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta que debemos rediseñar sobre la base de la planificación y reflexión de la práctica docente actual, ¿no? Tenemos que ser conscientes y hacernos un autoanálisis, ¿no? ¿Cómo está mi práctica actual? ¿No? ¿Cómo me desempeño?
realmente mis estudiantes se sienten identificados con mi práctica, se sienten a gusto, se sienten atraídos o no, ¿no? O no estoy haciendo uso adecuadamente del espacio, del tiempo, ¿no? Entonces, primero tenemos que reflexionar, luego tenemos que hacer una especie de evaluación sobre los procesos, los avances de nuestros estudiantes, sus preferencias y sobre ello, sobre nuestra planificación que tenemos, darle una mirada y ver si realmente es acorde o está adecuado con lo que necesitan mis estudiantes, ¿no? Entonces, con las necesidades, con las preferencias de mis estudiantes. En base a eso tengo que rediseñar, tengo que estar predispuesto a rediseñar, ¿no? A lanzar una mejor propuesta cada vez, ¿no? Con el claro convencimiento que estamos frente a un lenguaje altamente intelectual. Por si acaso, las artes visuales, como los demás lenguajes artísticos, son altamente intelectuales y son distintivos exclusivamente del ser humano. Estamos ante un lenguaje altamente intelectual e histórico que nace precisamente con la aparición del hombre, ¿no? Cómo se empieza a comunicar a través de ciertas pinturas, ciertos dibujos, ciertos grafismos en las cuevas, en ciertos lugares, poco a poco evolucionando, luego pasando a la manipulación, al trabajo escultórico, ¿no? Entonces, para comunicar ciertos contenidos, ciertas escenas o ciertos rituales, ¿no? Tenemos que estar convencidos, mis queridos maestros, nosotros mismos, de que no estamos tratando con un lenguaje de promover simples trabajitos de relleno, ¿no? Como algunos otros docentes de otras áreas o como algunas otras personas de otras áreas del conocimiento pueden estar teniendo falsos conceptos respecto a nuestra práctica docente. Ah, no, en arte y cultura es para hacer ciertos trabajitos por ahí, ¿no? Nada más solamente para rellenar. Por favor, debemos revertir la situación. Debemos tener el claro convencimiento, nos estamos asumiendo un reto de promover los lenguajes altamente intelectuales. Si no, miremos a los grandes artistas de la historia, muy intelectuales, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Pablo Ruiz Picasso, Van Gogh, etcétera, etcétera, personajes de la historia y hasta en la actualidad altamente intelectuales, reconocidos y admirados en el mundo entero incluso, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Aquí tenemos la primera advertencia de color amarillo. Hay que tener cuidado con las manualidades, con moldes y plantillas. Muchas veces he visto incluso en aulas cuando me ha tocado ser supervisor, monitor en épocas de PRONACAF, recordarán de repente los que tienen esa experiencia, capacitación a profesores en servicio, en arte y cultura, cuando me desempeñaba hace muchos años atrás. Muchas veces, muchos docentes, y de repente hasta la actualidad, ojalá no suceda ello, y si es que está sucediendo, hay que rediseñar nuestra práctica. Usamos demasiado, promovemos demasiado el uso de las tijeras, que cortan la creatividad, el uso de plantillas. Toma, estudiante, tu plantilla, calca esta florcita y vas a cortar, vas a pegar, ¿no? Y limitamos la creatividad de nuestros estudiantes. Como diría la arteeducadora María Caso, las manualidades no es arte, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. En algunos momentos, ¿no? Nos valimos de ciertos instrumentos, de ciertos materiales para trabajar, de repente el collage, que es una práctica muy creativa con el uso de tijeras, de pegamentos, pero damos también la apertura y la rienda suelta hacia el pensamiento creativo. Recordemos que el arte y cultura promueve el pensamiento creativo, reflexivo, analítico, crítico en nuestros estudiantes. Tengamos cuidado con el uso pues de estas manualidades con moldes y plantillas, recordando que en el siglo XV, siglo XVI, por ahí, cuando inicia recién el tema de la pedagogía del arte e inicia con el dibujo, mucho por ahí se planteaban en esas épocas el uso de plantillas, tal cual trabajaba el maestro, ¿no? Entonces el estudiante simplemente repetía lo que hacía el maestro. Acá no.
hemos evolucionado y hemos cambiado y tenemos que promover también nosotros ese cambio, por supuesto, desde el rediseñar nuestra práctica. Miren ustedes, desde ayer ya estoy dando ciertas pistas en cuanto al uso de los lenguajes del arte o el uso del arte y cultura de una manera interdisciplinaria. Estas fotos, estas imágenes corresponden a un proyecto que yo implementé el año 2003 cuando trabajaba en una institución católica en la región San Martín, cuando prácticamente me voy iniciando en mi práctica pedagógica en esta región tan bondadosa. Ganamos con este proyecto, recuerdo que el Ministerio de Educación en esos años promovía los concursos de innovación pedagógica e innovación institucional. Y dentro de innovación pedagógica fui autor de este proyecto denominado Vivenciando en nuestro Colegio el Arte y Turismo de San Martín, ¿no? Respondiendo a una problemática, a la solución, a la alternativa de solución de la problemática de la pérdida de la identidad, alienación cultural, que hablamos incluso anoche, ¿no? Entonces, este proyecto va con el planteamiento de la construcción de un museo institucional vivencial, donde se practicaban los diversos lenguajes del arte y se implementaban con situaciones importantes para que los estudiantes vivencien su propia cultura y su propio arte, ¿no? Entonces, lo logramos, ganamos a nivel nacional. En esos entonces era el coordinador máximo de esta iniciativa nacional del Ministerio de Educación, quien hoy es el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, el maestro Wilfredo Rimari, que también hemos llegado a encontrarnos el año 2017 cuando fui especialista de educación primaria en el Ministerio de Educación y él trabajaba para la oficina descentralizada de la UNESCO, del Ministerio de Educación. Entonces, yo recuerdo que ella incluso llegaba a la región a monitorearme en el tema del proyecto y también fui coautor de 2 proyectos más que tenían que ver con la promoción de la lectura y otras situaciones. Entonces, dentro de este proyecto incluso habíamos planteado a través del lenguaje del diseño, de las artes visuales, la creación de un juego muy dinámico, La Serpiente y la Vertiente, ¿no? De San Martín, que dentro de este juego era como una especie de un ludo, se graficó dentro de un mapa de la región San Martín con sus provincias y sus distritos y movíamos el juego con los estudiantes, tirando los dados y moviendo las fichas, pero también el reto estaba de que en el devenir de los juegos íbamos planteando preguntas, íbamos analizando el tema de ciertos puntos importantes de valoración de la cultura y el arte sanmartinense, ¿no? Con este proyecto llegamos a ocupar el tercer lugar en la FENSIT, en la ciudad de Lima, en la capital de la República. Fue muy grata la experiencia con estudiantes de primer año de secundaria. Desde la práctica pedagógica artística podemos promover diversas situaciones y podemos ir planteando alternativas de solución frente a las necesidades o a las problemáticas detectadas, ¿no? De una manera inteligente, de una manera dinámica, lejos de dedicarnos exclusivamente solamente a usar las manualidades o las tijeras o cortar la creatividad, que eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, el segundo punto tenemos acá acuarelar, ¿no? Acuarelar matices con altas tonalidades de escucha activa, ¿no? Hay que estar predispuestos a escuchar a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las necesidades, las preferencias, ¿no? A sus inclinaciones para que se sientan más comprometidos, más involucrados y sientan cariño y sientan motivados con este lenguaje importante, ¿no? Entonces, por eso que la segunda advertencia aquí de amarillo dice, o practicamos una pedagogía de la imposición, le imponemos al estudiante lo que nosotros queremos y llevarle, o sea, limitándolo incluso, o practicamos una pedagogía de la libertad y la democracia, ¿no? Entonces el arte se ha hecho para trabajar con libertad, con democracia, no con imposición. Si no, va a ocurrir con nuestros estudiantes lo que tal vez ocurrió con Vicente Van Gogh, ¿no? Que se cortó la oreja porque como señal de alguna manera de protesta,
de que no era escuchado en su época, ¿no? De que no era tomado en cuenta, ¿no? De que la sociedad de alguna manera lo marginaba con su arte incluso, ¿no? Entonces, no esperemos eso de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, tengamos esa apertura para acuarelar estos matices de altas tonalidades de escucha activa, ¿no? Entonces, escuchemos siempre para luego abordar los temas y plantear las situaciones. Y miren, es el caso de encuentro a la profesora Valeria Castillo en Bogotá y su clase monstruosa, ¿no? En su clase, la profesora Valeria trabaja con las emociones, con los sueños y sentimientos de sus estudiantes para darles vida a monstruos hechos a base de material reciclado, ¿no? Este es el impacto de su apuesta pedagógica. Dice lo siguiente: es difícil encontrar en Bogotá una clase que tenga tantos y tan extrañas criaturas invitadas como la de la profesora Valeria Castillo en el Colegio Manuel Zapata Olivella de la localidad de Kennedy, ¿no? El trabajo con las manos, con las cuales se crean formas y características únicas y irrepetibles, ¿no? Primero le abrimos las puertas a la imaginación y a los sueños, dice la maestra. Mis estudiantes piensan que quieren monstrificar un sentimiento, una persona o un lugar. Luego pensamos en las características que tendrá el monstruo, investigamos, miren la importancia de la investigación, cómo podemos promoverlo desde el arte y cultura, leemos, dialogamos y luego materializamos con rasgos humanos, animales, cosas, objetos, ya sean basados en la realidad o en la imaginación, ¿no? Asegura la profesora, o sea, libertad. Puede sacarle esa parte monstruosa negativa con lo que un niño o joven viene por dentro, imagínense, y volverlo un monstruo llamativo, hermoso, productivo y con ganas de salir adelante. Fabulosa experiencia de la maestra innovadora, de la maestra que se raya con su práctica pedagógica, sabiendo escuchar, sabiendo detectar las necesidades en sus estudiantes, ¿no? Siendo el puente o siendo la facilitadora o la mediadora de los aprendizajes. Otro proyecto, mediante el uso del lenguaje de las artes visuales y la interdisciplinariedad de repente con otra disciplina del conocimiento, lo encontramos con el maestro Edwin Gustavo Marquina Paz desde el año 2015, quien trabaja pues en el Colegio Miguel Grau de Abancay, Apurima, nivel secundario, el proyecto Con Gusto Dibujo y Con Gusto Leo, ¿no? Para poder aplicar dicho proyecto, él realizó una encuesta donde se comprobó lo siguiente: los estudiantes que no tienen hábitos por la lectura, estudiantes que no acuden a bibliotecas frecuentemente, estudiantes que no aplican técnicas sobre investigación para sus tareas cotidianas, padres de familia desinteresados por la lectura en casa, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto: propiciar el desarrollo de competencias básicas en dibujo y gustos por la lectura mediante el área de las artes visuales, elaboradas por los estudiantes de la institución educativa Miguel Grau de Abancay. Él empezó a promover desde el año 2015 el trabajo con historietas, ¿no? Bastantes trabajos con historietas creativas para abordar ciertas temáticas o ciertas situaciones, por ejemplo, históricas sobre la teoría asiática, muchos temas que se abordan de una manera más dinámica a través de las artes visuales, a través del dibujo, de las historietas, cosa que el estudiante no tenía el hábito pues de la lectura, y de esa manera se fue implementando poco a poco que el estudiante investigue, indague para poder realizar los gráficos sobre las temáticas que tenía que abordarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice proyecto Con Gusto Dibujo y Con Gusto Leo, autor Solís Coragua, Axel Javier, estudiante de cuarto año A, el año 2015, bajo el asesoramiento del profesor Edwin Gustavo, ¿no? Tremendo maestro, mediador de los aprendizajes, que sabe escuchar, que sabe acuarelar altas intensidades, altas tonalidades, ¿no? De escucha activa
para promover el aprendizaje con sus estudiantes. Entonces, importantes muestras, ¿no? Cuando hablamos del otro subvocablo, yuxtaponer, posibilidades divergentes, el pensamiento divergente, ¿no? Como una problemática yo lo puedo abordar o buscar soluciones desde diversos puntos de vista, ¿no? No de un solo punto de vista cerrado, sino abierto, es el pensamiento divergente. Entonces, necesitamos yuxtaponer esas posibilidades divergentes para impulsar la apreciación y la creación artístico-visual. Esas dos competencias de la que nos habla el currículo nacional, ¿no? Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales con sus respectivas capacidades y desempeños, como crea proyectos desde los diversos lenguajes artísticos con diversas capacidades y desempeños, como lo hemos visto en las noches anteriores. Entonces, por ejemplo, a veces me preguntan, ¿cómo puedo iniciar con mis estudiantes? ¿Cómo puedo motivarlos? Siempre les pongo esta muestra, ¿no? A veces no cuentan con materiales, con láminas, con tutoriales, etcétera, pero en nuestra propia naturaleza podemos promover ejercicios creativos, ¿no? A nuestros estudiantes le podemos decir, mira el cielo, por ejemplo, y mira las nubes, qué formas va sugiriendo, ¿no? Ah, un caballo, un elefante. El estudiante empieza a desarrollar el tema creativo, ¿no? Eso que nos habla Howard Gardner en su libro Arte, Mente y Cerebro, sobre los procesos creativos incluso, que debemos brindarle diversas oportunidades. Si en nuestra misma naturaleza o aquel árbol, ¿no? ¿Qué forma te sugiere aparte de ser árbol, ¿no? Entonces, a ver, grafícalo, a ver, represéntalo, lo que tú estás viendo. Y el estudiante a veces agrégale algunas otras situaciones más. Y el estudiante empieza a dar rienda suelta a su creatividad, a su imaginación, y en consecuencia estamos apoyándolo en el tema de trabajar el pensamiento divergente. Por ejemplo, la mentalidad internacional de Claudia. Aquí tenemos a una estudiante que analiza obras de arte, empieza a seleccionar ciertas obras de arte de su preferencia, por ejemplo, el autorretrato de Leonardo da Vinci, el autorretrato de Van Gogh, el autorretrato de Frida Kahlo, ¿no? Una vez que elige sus obras de su preferencia, empieza a hacer todo un análisis, todo un estudio sobre la composición, sobre los elementos, los principios, que son las cualidades formales, sobre la función, sobre el propósito, que podemos también promoverlo nosotros, que es parte de la apreciación, pero no solamente de obras occidentales, ¿no? De obras de otros países, sino también del propio arte que se produce en nuestra localidad, de la artesanía, de algunos pintores de nuestro medio, de nuestro país, etcétera, ¿no? O algunas fotografías. Hay una diversidad de opciones, pues, para trabajar, ¿no? Y aquí tenemos a la misma estudiante Claudia de cuarto año secundaria, cómo va creando, a su vez que aprecia obras de arte, va sacando sus conclusiones, va ya teniendo una concepción sobre la importancia de este lenguaje artístico visual. Entonces luego lo animamos y promovemos pues en ella que así como ha observado, analizado que otros pueden crear obras, también el estudiante lo vamos ubicando en el plano de el artista estudiante. Entonces miren acá por ejemplo sus representaciones en obras bidimensionales como tridimensional, que poco a poco se va trabajando, se va iniciando de repente con algunas líneas, con algunos trazos, y luego va cada vez experimentando. Recuerden las capacidades, ¿no? Explora de la creación artística, desarrolla sus procesos y luego socializa, ¿no? Su obra. Bien, luego el siguiente punto, abstraer según ritmos y estilos de aprendizaje, ¿no? Para apoyar personalizadamente las prácticas artístico-visuales, incluso considerar la diversidad cultural procedente, de dónde vienen nuestros estudiantes. De repente poder ver quiénes tienen algunas dificultades en cuanto a ritmos y estilos de aprendizaje, quienes a lo mejor tienen un mayor dominio, pero no para disociarlos o no para discriminar a unos
y preferenciar a otros, sino más bien para ver a quiénes debo promover una estrategia más adecuada, personalizadamente, ¿no? Y quienes necesitan más apoyo, ¿no? Más retroalimentación incluso. Es importante que lo hagamos. Y miren lo que dice acá esta imagen. Todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Y miren cómo la maestra hace como si sería la mujer que riega pues a estos estudiantes que al parecer representan como si serían una plantita que va creciendo, una semilla que tenemos que sembrar en nuestros estudiantes, ¿no? Esto es importante que consideremos. Hay que tener cuidado con compararlos, rivalizarlos o sentenciarlos, ¿no? Ah, no, tú no eres como tu compañero tal, ¿ah? Tu compañera tal te gana, ¿no? Por favor, lo estamos frustrando al estudiante, ¿no? Podemos estar desanimándolo al estudiante. Y frente a ello, el estudiante va a tener rechazo, va a odiar pues al área de arte y cultura y siempre va a pensar que este es un área solamente para personas que tienen talento y lo demás no, y etcétera. Es por eso que ha venido pues este tema de malinterpretación o tergiversación de la importancia del área de arte y cultura, ¿no? De arte o de la educación artística. Y mucho peor de sentenciarlo, ¿no? Tú ya no sirves para esto, tú no eres bueno para esto. Sí. Lo que pasó, por ejemplo, con el pintor postimpresionista Vicente Van Gogh. En su tiempo, pues él revoluciona con su estilo propio, con pinceladas sueltas, dinámicas, rompe con todos los paradigmas del arte tradicional antes de su época y la sociedad en esos entonces lo sentenció, ¿no? De que esto no era un buen artista y sus profesores incluso hicieron un informe de que Vicente Van Gogh no era apto, no era bueno para el arte. Y miren, ahora está considerado como uno de los grandes intelectuales y los que aportaron en la historia del arte, ¿no? Una de sus obras, por ejemplo, La Noche Estrellada, valorizada en 500.000 millones de dólares hoy en día, su obra, ¿no? Mientras que en su época lo sentenciaron, ¿no? Sus profesores incluso, ¿no? Esto no sirve para artista. Entonces tengamos mucho cuidado en ello, todo por lo contrario, motivemos. Y bueno, yo les cuento una historia, una pequeña historia. La señorita que está aquí en la fotografía, Clara María Rodríguez, fue mi estudiante en la región San Martín. Ella es sanmartinense, hija de un psicólogo, que en paz descanse. Ya ella tenía ese ánimo por el arte, estaba en sus inicios y bueno, cuando empecé a trabajar la conocí y empezó a emocionarse, lo empecé a motivar a tal punto que incluso ella con otro grupo de estudiantes que ya vamos a ver, me pidieron que les brindara clases particulares, aparte de las 2 horas que teníamos desarrollando pues en aula, ¿no? Ella ya estaba aproximadamente creo que en cuarto grado secundaria. Empecé a darles un trato personalizado, a motivarlos, etcétera, y hasta que un cierto día ella me confiesa, me dice, ¿sabes qué, profesor? Tengo un problema. Mi padre no quiere saber nada con el arte. Sin embargo, pasaron los años y, oh sorpresa, Clara María Rodríguez ingresa a estudiar arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y concluye sus estudios. Actualmente, oh sorpresa, ella trabaja en el Museo Arco en Barranco, en Lima, y del mismo modo es consultora de la UNESCO en temas de arte, es incluso asesora en diversos proyectos, mediadora cultural, ¿no? Y qué alegría cuando un docente, pues, que fue en su época de este estudiante, se va enterando de esos logros. Leonardo da Vinci lo decía, pues hay aquel discípulo que no supere a su maestro, ¿no? Entonces, de alguna manera ella supo aprovechar, pero es que no estamos evocados nuestra práctica a formar artistas, ni a preparar artistas, sino a brindar las oportunidades, las herramientas para que el estudiante desarrolle su creatividad y a lo mejor, bueno, si es que algún momento decide estudiar el arte, bienvenido sea, quiere decir que la motivación ha estado muy buena, ¿no? Entonces, miren ahí el caso pues de Clara María Rodríguez. Del mismo modo, cuando hablamos de registrar, nos estamos refiriendo a que tanto el docente tiene que llevar pues un historial de nuestros estudiantes para ver todos sus procesos, ¿no? Yo registro todos los procesos,
Lástima que desde mis inicios de mi práctica pedagógica yo he tenido guardado muchas evidencias de muchos estudiantes, pero lamentablemente, antañamente no habían pues las herramientas tecnológicas que nos ayudaban a digitalizar y a guardar por mucho tiempo como lo tenemos hoy esas evidencias, ¿no? Entonces algunas se me han perdido, los disquetes de antes, la computadora, los discos se han quemado y muchas evidencias que yo registraba se me han perdido, pero guardo muchos materiales que en algunos momentos me sirven, como esto, por ejemplo, cuando hablamos de registrar entonces el historial de cada estudiante y promover el uso del diario de apuntes de artes visuales también con nuestros estudiantes, enseñarles a que ellos también registren todos sus procesos en aquello que le llamamos la bitácora, ¿no? O el cuaderno de apuntes, o el cuaderno de artista, ¿no? Que muchos artistas lo hicieron, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a la derecha tienen un ejemplo, y ese cuaderno tiene que romper límites. Recuerden que la creatividad es libre, a veces hay que rasgar una hoja, a veces hay que pegarla al revés, a veces hay que hacer collage, a veces hay que no hacerlo voluminoso, atractivo, que el estudiante se sienta contento con su registro, sin seguir pues una secuencia, ¿no? Como a veces le enseñamos desde primaria a escribir, así se tiene que escribir, ¿no? Cuidado con romper o limitar la creatividad del estudiante, no nos olvidemos de ello. Entonces, no olvidar que lo anotado nunca se olvida. Miren, estoy aquí junto a Jorge Luis Díaz Luna, uno de mis estudiantes también aprovechó pues esta enseñanza-aprendizaje y él lo ha expresado en algunos momentos que lo he invitado en algunas capacitaciones a cómo marcó su vida, su decisión cuando impartimos pues en la enseñanza-aprendizaje, cuando me tocó trabajar en esta institución donde él proviene, en la región San Martín. Aquí tienen él, se hizo un autorretrato apuntando precisamente, ¿no? Tomando apuntes, un autorretrato importante, ¿no? Él terminó la secundaria y decidió estudiar arte en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. Cuando terminó la carrera, empezó a destacarse también en la práctica pedagógica, también vamos a decirlo, pero dentro de los museos. Trabajó en el Museo de Arte de Lima, entre otros más, entre otros proyectos, pinta, es un pintor de calidad y, por supuesto, actualmente es profesor en el Instituto Toulouse, uno de los importantes institutos que forman artistas visuales de gran renombre, ¿no? Entonces, una gran alegría, las veces que voy a Lima, a veces nos encontramos con Jorge Luis y realmente es una gran satisfacción a veces recordar los momentos que hemos vivido dentro del aula y fuera del aula también, por supuesto, en esta práctica pedagógica didáctica o de lenguaje para arte visual. Bueno, miren, yo soy un fiel registrador de muchas experiencias, no solo de mis estudiantes, sino también de mis propios hijos, ¿no? Aquí, por ejemplo, les muestro las imágenes de mi hija desde las épocas infantiles, cómo le iba promoviendo el trabajo visual con pinturas sobre papelotes, sus primeras huellas, etcétera. Tengo aquí las imágenes que los guardo en mis archivos. Ella, por ejemplo, en el jardín inicial, en la época inicial, gana el concurso de la FENSID. Con este trabajo visual empieza a relacionar desde esa edad el arte visual con las matemáticas, donde con la ayuda de elásticos va formando figuras geométricas como y va reconociendo el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, etcétera, ¿no? Entonces ella ganó en la época inicial con este proyecto Ventanita Creativa, algo así se llamaba este proyecto, ¿no? También he ido promoviendo el dibujo de la pintura en diversas formas, en sus diversas edades, y creo que les conté, ella tiene mucha inclinación hacia el arte. Casi todo lo que ella desarrolla, sus aprendizajes escolares, lo relaciona con el arte, que luego les iré comentando, y el último día debe ampliar mucho más esta relación de la interdisciplinaridad que ella está trabajando como estudiante. Ella es estudiante actualmente del Colegio de Alto Rendimiento de la Libertad, del COA, y ya está terminando el quinto año, y es por eso que es importante. Miren, por ejemplo, en los colegios de alto rendimiento, así como el que yo trabajo, el estudiante cuando termina el tercer año y al pasar al cuarto año elige sus cursos selectivos para trabajar de acuerdo al bachillerato internacional, al programa de diploma, la mentalidad internacional. Entonces ella eligió las artes visuales como asignatura
Y dentro de ese compromiso, durante los 2 años de diploma, que es el cuarto y quinto año, ellos tienen que trabajar 15 pantallas en PPT de análisis de 3 obras artísticas que se le llama el estudio comparativo, ¿no? En este caso ella eligió 3 pinturas: la Gioconda de Leonardo da Vinci, Mujer con un libro de Fernando Léger, del pintor francés, y Mujer criolla de la pintora indigenista peruana Julia Codecido. Entonces, como estudiante de artes visuales, tiene que realizar un estudio, una investigación profunda. Obviamente que en esta asignatura de artes visuales se desarrolla 4 horas semanal, ¿no? Frente a la educación básica regular, que son 2 horas semanales. Luego analiza las cualidades formales, los principios compositivos, las relaciones, diferencias entre estas 3 obras, la función y el propósito, etcétera, y va puliendo su trabajo y va teniendo pues esa mentalidad internacional en cuanto al lenguaje de las artes visuales, ¿no? Entonces, y del mismo modo, el otro compromiso es crear su carpeta de procesos, es crear sus obras propias, tanto bidimensionales, tridimensionales y electrónicas, realizar una exposición, ¿no? Que en ese tema está estos días para concluir ya con los compromisos de evaluación externa e interna del programa de bachillerato internacional. Entonces es importante esta práctica, me ha llenado de experiencia, que en algún momento es importante porque como docentes también podemos postular a trabajar en estas instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, también dentro de los compromisos en otras áreas, como en matemática, que también es su fuerte de mi hija, tienen el compromiso de elaborar trabajos de investigación como monografía, exploraciones, investigaciones, ¿no? Y dentro del trabajo de monografía, por ejemplo, ya ha planteado y ha desarrollado la nefroide y el parabeloide hiperbólico en el arte y la arquitectura, ¿no? La relación del arte visual con la matemática, ¿no? Entonces, en cuanto, por ejemplo, la exploración matemática, mándalas con curvas paramétricas. Entonces, vemos ahí a mi hija, por ejemplo, trabajando sus formas tridimensionales tipo maqueta, sus cuadros, etcétera. Entonces lo hace con bastante pasión. Entonces, de alguna manera, yo les muestro esto porque como docentes tenemos que conocer todo ese ratio de acción con el cual podemos trabajar y ver que nuestra área de arte y cultura y el lenguaje de arte y visuales no es limitante ni es menos que otros, ¿no? Sino todo por lo contrario, es igual o de repente más superior aún, ¿no? Por el tema de la creatividad, de la imaginación, y es de carácter interdisciplinario y multidisciplinario incluso, ¿no? Ya eso vamos a hablar en la última jornada, ¿no? Bueno, y en cuanto a texturizar, que viene de textura, suavemente hasta conseguir autoconfianza, ¿no? Autonomía para asumir retos individual y colectivamente en nuestros estudiantes, ¿no? Ayudarlos de una manera suave, de una manera paciente. El docente tiene que ser paciente, tiene que saber esperar, ¿no? Hasta que el estudiante se suelte, logre esa autoconfianza, esa autonomía que incluso nos habla el currículo nacional, gestiona sus aprendizajes de una manera autónoma, ¿no? Entonces, la autonomía para asumir retos individual y colectivamente, ¿no? Entonces, es importante la autoconfianza, autoestima y autonomía son la gran que es necesario pues para que el estudiante asuma retos futuros, ¿no? Aquí tenemos otro caso de un estudiante, David Orlando del Águila, que fue también mi estudiante en alguna época atrás, en educación básica regular, donde gracias pues al trabajo que desarrollamos con él, empezamos a fortalecer talento, vamos a decirlo, animarlo, y tal es así que empezó a pintar muy bien, incluso ganaba muchos concursos, recuerdo en la época escolar, y gracias a él también a mí me asignaban o me reconocían como docente. Eso es un premio a la práctica pedagógica, a la paciencia en texturizar pues este lenguaje importante. Él, David Orlando, el año 2018, me alegro cuando escucho que la noticia alentadora que gana un concurso de selección para trabajar pues en el diario El Comercio, en el fascículo El Dominical
donde va pues como una especie de dibujante de historietas humorísticas y reflexivas, ¿no? Obviamente él ha ido ya pues luego practicando cuando ha terminado la secundaria y ha tomado su decisión. Lo vemos ahí al lado de uno de sus cuadros y miren, es una de las tantas historietas publicadas en la sección El Dominical del diario El Comercio. Y dice así, yo le he seleccionado esta, siempre dibujando y creando desde muy chiquito, ¿no? Dice la historieta, dibujando y creando todo el tiempo. Seguramente es una autohistorieta, ¿no? Respecto a su propia vida. Y de pronto ingresa su mamá y le dice, hijito, ya sé que estudiarás de grande. Y le dice nuevamente a la mamá, Administración de Empresas y Negocios Internacionales. A veces los padres no comprenden a los hijos en cuanto a la inclinación, la preferencia, la vocación, ¿no? Entonces, y terminamos obligando a nuestros hijos a veces a estudiar o a profesionalizarse en cosas que no son de preferencia o no ser de inclinación o de vocación del estudiante o del hijo, sino más bien del padre, ¿no? Tienes que ser médico, tienes que ser abogado, tienes que ser administrador, porque si no, lo demás, no, si es arte, eso no sirve, no, totalmente falso, ¿no? A mí el arte me ha abierto muchas puertas, tengo muchísimas experiencias en diversas situaciones, les he enseñado incluso algunas fotografías, me he dedicado a diversas labores relacionados y aprovechados también para trabajar el arte, obviamente, ¿no? Considero que el arte es un tema de mucha intelectualidad. Por eso siempre invoco y pido a mis queridos maestros a que también demos este realce, levantemos la bandera y seamos nosotros los que luchamos a favor de nuestra carrera, pues si es que hemos estudiado el arte o estamos promoviendo la pedagogía del arte. Bien, el último subvocablo de esta propuesta Rayarte, esta propuesta didáctica, es evaluar. Tiene dos diferencias, ¿no? Evaluar a nuestros estudiantes y evaluarnos o autoevaluarnos a nosotros mismos para ver cómo está nuestra práctica docente. ¿Ok? Entonces, evaluar, que es sinónimo de evaluación formativa, no de una evaluación punitiva, sancionadora, sino más bien de una evaluación para poder ver dónde voy a retroalimentar, dónde voy a ajustar con mis estudiantes, ¿no? Y que esta evaluación formativa también es aplicable para las demás áreas curriculares u otras áreas del conocimiento, ¿no? Imagínense acá a Albert Einstein lo que nos señala, ¿no? Acá en la imagen. Todos somos genios, nos dice. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, pasará toda su vida pensando que es estúpido. Aquí hay un maestro que dice, para que la evaluación sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir, por ejemplo, al elefante que suba al árbol, ¿no? ¿Cómo le vamos a pedir a un animalito como al cocodrilo que suba al árbol, ¿no? Cuando nosotros mismos estamos convencidos de que no lo va a poder hacer. Entonces es una evaluación injusta. Entonces tenemos que evaluar adecuadamente, ¿no? Tenemos que incluso planificar nuestra evaluación. Y desde ahí va dándose pues la retroalimentación y luego en base a la evaluación que hagamos con nuestros estudiantes y nuestra autoevaluación de nuestra práctica pedagógica, nuevamente vamos a rediseñar, ¿no? Entonces, propuesta didáctica que estoy planteando para las artes visuales, que puede ser aplicable también para los demás lenguajes artísticos. Entonces, es como un círculo, ¿no? Evalúas, pero para rediseñar y así sucesivamente, ¿no? Del mismo modo, tenemos que autoevaluarnos, ¿no? Profesores a prueba, ¿no? Entonces, es importante ponernos a prueba, poder reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica y dónde vamos a mejorar y dónde vamos a rediseñar, ¿correcto? Entonces, para eso siempre también hablo de que es importante que como buenos maestros armemos círculos de estudio, armemos grupos de trabajo, armemos grupos de interaprendizaje, compartamos experiencias, compartamos oportunidades. Esta es una imagen, por ejemplo, de anoche que el profesor
Froilán pudo compartir por el WhatsApp sobre los que hemos estado presentes, a quienes felicito realmente por saber aprovechar estas oportunidades, porque a veces puede haber docentes que, a pesar que hay oportunidades gratuitas, financiadas incluso por la UGEL Azángaro y otras pocas instituciones, pero a veces no lo sabemos aprovechar, nos interesa poco, pero aquellos que sí muestran interés, felicitaciones. Esa preocupación se ve reflejada en esa gran semilla que va germinando y que va creciendo y que va generando grandes productos en el futuro. Por ello luchemos, y por nuestra área de arte y cultura, por reivindicarla y por darle el verdadero sitial. Y bien, para ir terminando y pasar a participaciones, quiero proyectarles un pequeño video. Así como la primera noche les hablé de lo importante que es producir materiales pedagógicos, didácticos, a favor o a merced de los estudiantes. En nuestro Perú, en las artes visuales, hemos tenido a un gran personaje que promovió bastante la producción de materiales videográficos exclusivamente para estudiantes de nivel secundario, y que creo que muchos lo siguen utilizando. Hay algunas definiciones, algunas aplicaciones que todavía sirven en nuestra actualidad, pero que mientras no hayan otros referentes, de repente nos anima también a proyectarnos en ese campo de la producción de materiales, ¿no? Juan Villacorta Paredes nació en la ciudad de Trujillo en 1929. En 1950 ingresó a la Escuela de Bellas Artes, en donde egresó como profesor de artes plásticas en el año de 1954. Posteriormente inicia su trabajo docente en el Colegio Salesiano y en el Colegio Don Bosco. La ausencia del material informativo o guías para realizar sus clases de arte lo llevaron a elaborar diversos libros sobre el curso de arte. Sin lugar a dudas, el nombre de Juan Villacorta Paredes es sinónimo del desarrollo de la educación artística en el Perú. Con más de 40 años de trabajo docente, en paralelo a su labor como historiador e investigador del arte peruano y métodos de enseñanza en la educación artística, ha dejado un legado en la educación peruana. La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú decide otorgarle la Medalla de Honor Daniel Hernández por su contribución al legado de la educación artística y cultural de nuestra institución y en nuestro país, para que continúe el camino que él ha trazado para el conocimiento de la educación artística en el Perú. Y bien, espero que este video les haya servido como un tema de reflexión. Seguramente muchos docentes de artes visuales conocen de este material. Yo tengo toda esa colección, pero es muy antigua. No he encontrado otro referente en nuestro país, sobre todo aplicado a las nuevas definiciones en cuanto a arte y cultura, en cuanto al lenguaje visual de hoy en día, porque en esas épocas de Juan Villacorta Paredes, cuando saca esos materiales, se hablaba de las artes plásticas, no de las artes visuales, pero hay algunas consideraciones que son importantes y que pueden ser aplicados en nuestro día. Ya en otros países sí los hay, les he compartido material en el Drive y algunas otras cosas importantes, ¿no? Por eso tenemos que leer, tenemos que también investigar. Los profesores de arte y cultura tenemos que tener esa apertura para la investigación, para la innovación, la inventiva, para el pensamiento divergente. Entonces, no nos olvidemos que el fin de nuestra práctica didáctica en la enseñanza-aprendizaje es promover, sobre todo en esta época de virtualidad, de educación remota, que nuestros estudiantes puedan valerse del lenguaje visual, en este caso, para poder expresar y comunicar ciertos contenidos que de repente no se los puede comunicar o transmitir mediante la escritura o mediante el lenguaje verbal. Entonces, pensando también, para finalizar, de que debemos facilitarle todo ese camino mediante ese rol de facilitador, de puente, el docente de arte y cultura, para que nuestros estudiantes tengan esa rienda suelta para el desarrollo de la creatividad, de la crítica, de la reflexión y hasta incluso de la parte emotiva, ¿no? De la parte emotiva y sentimental.
Bueno, esto ha sido mi exposición hasta el momento. Vamos a dar el espacio ya para las participaciones de cada uno de ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla para poder visualizarlos. Hemos terminado entonces esta noche, profesor Froilán, y sus palabras pues, para cerrar esta jornada, esta noche. Gracias, maestro Jorge Luis, por su brillante exposición sobre las estrategias didácticas en arte y cultura. Estaremos en otra próxima reunión, que será la próxima semana, el día 20, y así también el día 21, jueves, miércoles 20 y jueves 21 en el mismo horario. Y invitarles a cada uno de ustedes, maestros, que podamos asistir y preparar también nuestras preguntas, ¿no? Interactuar. De esa manera vamos a poder aprender un poco más, vamos a decir. Entonces, nuevamente agradecerle al maestro Jorge Luis, usted siempre dispuesto, atento para todos nosotros, ¿no? Que queremos, a veces solicitamos el apoyo y gentilmente usted nos ha aceptado. Y también en otras fechas estaremos coordinando otras reuniones de capacitación parecidos, ¿no? A lo que estamos haciendo. Más bien, como de costumbre, colegas, tanto de la UGEL Azángaro y también de otros UGELes de nuestra región Puno, y así muy en especial y de más que todo, ¿no? Los colegas de otras regiones puedan activar su cámara y llevarnos unos recuerdos, unas capturas de los participantes, activar nuestras cámaras. Veo al maestro Alan Francisco. ¿Cómo está, maestro? Veo a Welber Callasca, a Mercedes Flores. Muchos abrazos. Mire, está con su bebito, ¿no? ¿Bebito o bebita? No puedo diferenciar. Caramba, qué bien. Qué interesante. Bien. Gracias, maestro. Bien, entonces, hasta la próxima semana, miércoles 20. El día miércoles. Aida, ¿cómo estás, Aida? Gracias, maestro. Qué bien, un abrazo, un abrazo. Bien, nos vemos. Muchas gracias, buenas noches. Elena Cecilia también. Jesús Gracias, Lucas. maestro, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro Jorge Luis. Gracias a ustedes. Gracias por... Mira, está con su máscara, Ajá, maestro Lucas. Para la noche del teatro, por favor. Necesitamos que nos haga una demostración teatral con su máscara, por favor, Jesús Lucas. Ya. Muy bien. Listo, colegas. Me despido ahora. Un abrazo. Gracias, igualmente, maestro. Gracias, colegas. Muchas gracias, colegas. Muy buenas noches. Será hasta la próxima. Gracias.